buenos días, namaste, Dios les bendiga. Voy a responder un planteamiento que hizo Elena en uno de los grupos de Facebook, donde se estaba discutiendo un caso de una persona que tenía una situación difícil, había pasado una situación complicada, personal, y esa persona reconocía que tenía sentimientos, que tenía pensamientos difíciles, más que sentimientos, pensamientos, ¿no? Que no dejaba de recordar la situación, que había un resentimiento allí cada vez que la situación venía a su mente o cada vez que los involucrados estaban alrededor de ella, y ella quería saber cómo se podía eliminar esos pensamientos difíciles. El caso, la persona que estaba involucrada en el caso refería que no había logrado hacerlo. Ella reconocía que estaba mal, ella no quería seguir con eso, ella no quería seguir dañando las cosas alrededor gracias a sus pensamientos complicados que le despertaban sentimientos difíciles. Y la respuesta de ese caso planteado en el grupo es relativamente sencilla, no así fácil de conseguir. Mire, en esa situación complicada, en esa situación difícil, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué parte de nosotros fue la que se sintió herida? ¿Qué parte a lo mejor se frustró con la situación? ¿Qué parte estaba esperando que la situación fuera diferente y de repente descubre que no era como se le estaba planteando? Precisamente la parte de nosotros que se impactó negativamente fue nuestra mente, ¿okay? Nuestra parte mental, nuestra conciencia mental. Conciencia mental que de alguna manera puede ver involucrada los sentimientos o los pseudosentimientos. O sea que podemos llegar a sentir o podemos percibir como sensaciones cosas que la mente está pensando. Entonces, si la mente es la que se afectó, está muy bien dicho, está muy planteado el caso de que la persona refiere que tiene pensamientos difíciles, complicados, resentimientos. Si la mente es la que se afectó, la respuesta es que nunca la mente va a ser la que va a sanar. ¿Okay? Cuando uno se hace una cortada, ¿okay? La cortada por sí sola no sana. Tiene que venir todo un batallón de procesos de todo nuestro sistema biológico a ayudar a la cortada a sanar. ¿Okay? Tiene que venir ese flujo de sangre con las plaquetas para cerrar la herida, tiene que venir el mismo flujo de sangre con los glóbulos blancos para que la herida no se infecte, después tienen que activarse energías necesarias para empezar a cicatrizar. Hay un proceso complejo que no solo dependen de la herida, ¿okay? Porque si fue la herida sola, la herida siempre seguirá siendo una herida. Hay procesos superiores que ayudan a sanar. Cuando estamos hablando de una afectación de nuestra mente, la mente por sí sola va a seguir afectada. Hay que procurar que procesos superiores vengan al auxilio de la situación que se quiere sanar. Nuestro proceso superior de mayor altura, de mayor calibre, son nuestros procesos espirituales, es nuestro espíritu. ¿Qué vamos a hacer allí? Para sanar situaciones de vida, para sanar situaciones donde nuestra parte mental o nuestra parte emocional se vio afectada, tenemos que recurrir a el espíritu. ¿Cómo se recurre al espíritu? Permitiendo que el espíritu sea el que comience a analizar, el que comience a vivir, el que comience a lidiar con esas situaciones. Probablemente esa persona todavía siga teniendo alrededor a las personas que estuvieran involucradas en la situación que le dolió. Definitivamente puede ser así. Y de ahí viene el resentimiento. Cada vez que la persona la ve a estas otras, a lo mejor le afloran cosas no muy benditas. ¿Qué sucede allí? Si la persona sigue viviendo mentalmente su situación de vida, el resentimiento va a continuar eternamente. La persona tiene que empezar a vivir su situación, no desde la mente. Tiene que empezar a vivir su situación desde el espíritu. Si es el espíritu el que empieza a vivir la situación, como el espíritu no se afectó, el espíritu no duele. ¿Okay? La situación puede lidiarse con mayor ganancia, con mayor certeza desde el espíritu que desde la mente, que es la que está afectada.
¿Eso quiere decir entonces que la mente nunca va a sanar? Probablemente no. Hay casos en que sí. Pero en cualquiera de los casos, sane o no sane, no vamos a esperar sanar para poder empezar a vivir bien. Lo que tenemos es que sacar al espíritu para que el espíritu sea, a lo mejor, el que empiece a ayudar a la mente a sanar. ¿Okay? Si el espíritu se involucra en ese escenario donde todavía las personas que la afectaron están involucradas, el espíritu va a poder interactuar con esas personas, porque el espíritu no se siente herido. Porque el espíritu no tiene resentimiento. Los resentimientos, las frustraciones, las rabias son una capacidad de la mente, son una capacidad de nuestra conciencia humana, de nuestra conciencia mental. Cuando nosotros empezamos a vivir con conciencia espiritual, todos esos sentimientos se vienen abajo, todos esos sentimientos se desaparecen, se van al mínimo y uno puede vivir bien. La pregunta siguiente sería, ¿cómo se logra que el espíritu sea el que viva la situación que nos hizo daño, la situación donde nuestra mente se vio afectada? La respuesta es relativamente sencilla. Para que el espíritu sea el que viva una situación de vida, para que tú puedas vivir, para que la persona pueda vivir desde el espíritu, tiene que tener un espíritu crecido, tiene que tener un espíritu manifiesto, tiene que haber algo de espíritu suficiente para poder vivir en esa experiencia terrenal. ¿Cómo se crece en espíritu? Precisamente en un escenario de crecimiento espiritual. Una persona, cualquier persona, debería involucrarse en un escenario de crecimiento espiritual para que el espíritu vaya creciendo y cuando sucedan diferentes situaciones en las cuales la mente se vería afectada, pues esas situaciones las aborda desde el espíritu. Y eureka, no pasa nada. ¿Okay? No hay una mayor afectación. No quiere decir que no se resuelvan las situaciones complicadas, por supuesto que hay que seguirlas abordando, pero la afectación personal es opcional. ¿Okay? Tú puedes abordar una situación difícil y sentirte herida o no sentirte herida. La idea es no sentirte herida. La idea es abordarla, pero sin sentirte herida. Eso se logra solo cuando el espíritu es el que se involucra en nuestra cotidianidad. Pero repito, ese espíritu tiene que ya estar crecido. Uno de los problemas grandísimos es que las personas buscan crecer espiritualmente cuando tienen problemas ya. Señoras y señores, Elena, para ti y para todos los del grupo, crecer espiritualmente lleva tiempo. Crecer espiritualmente no es hacer un curso. Crecer espiritualmente no es leerse un libro. Crecer espiritualmente es una experiencia de vida. Y mientras más horas de vuelo lleves en esa experiencia de vida, tu espíritu irá creciendo. Luego, cuando lo vayas necesitando, el espíritu estará dispuesto para interactuar. ¿Okay? No está mal empezar el crecimiento espiritual en cualquier momento, aunque se tenga algún problema. Pero está mucho mejor empezar el crecimiento lo antes posible. No esperar a tener problemas para. ¿Okay? Entonces, esa es la respuesta. La mente nunca va a lograr zafarse de sus propios procesos mentales heridos. No. ¿Los puede esconder? Sí. ¿Los puede dejar de lado? Sí. ¿Los puede olvidar? Sí. ¿Lo puede solapar con otros pensamientos, otras actividades? Sí. Pero el resentimiento probablemente siempre esté. ¿Okay? Cuando se presente una situación similar con las mismas personas o con otras, probablemente salga. Para de verdad ponerle una superficie encima, una placa encima, para enterrar esos sentimientos, para que no afloren, tiene que venir el espíritu. Y tenemos que empezar a vivir desde el espíritu. Allí, con eso enterrado, a lo mejor eso se empieza a descomponer y eso termina desapareciendo. Pero mientras no haya espíritu que se involucre en las situaciones, definitivamente es complicado sanar eso que se refería. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, por favor pueden seguir preguntando. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Namaste.